Hola Daniela Barragán, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Buenas. Hola Julio, buenas tardes. Saludos a todos los que nos están escuchando y padeciendo este calor, al menos aquí en la Ciudad de México. Sí, Un saludo a Fede y Arturo. Provecho a todos los gracias. que están comiendo también. Eso, Daniela. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Daniela, Federico, por estar aquí. Federico Bonazo, buenas tardes. Julio, Dani, Arturo, qué gusto saludarlos otro miércoles más. A ustedes y al inteligente y crítico público de Astillero. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? La semana pasada. Inteligente, culto y a punto del golpe de calor. Sí, Exacto. oye, Si Dani. vive en la Ciudad de México es inteligente, pero está sumido en este momento en una nube de densidad calórica espantosa. Daniela, que hemos llegado a cifras récord en la Ciudad de México en cuanto a calor y que está pesadito, Daniela. Pues sí, el lunes creo que fue la cifra que no se registraba desde los 80. Yo la verdad ese día no lo sentí tan fuerte como los días posteriores, pero sí, y luego si le sumamos el andar en la calle con el tráfico aquí en la Ciudad de México, luego están haciendo obras y el polvazo se eleva, híjole. Pero bueno, la verdad yo soy team calor, me gusta mucho el calor, el seco, el húmedo, entonces pues, aunque muchos están batallando, la verdad, no lo padezco tanto, en mi caso. Arturo, ¿cómo has pasado esta época de calor? Y no hablo de lo político, sino del calor físico. Bueno, yo prefiero no quejarme porque cuando empiezo a sentir calor aquí en la Ciudad de México, recuerdo coberturas que he realizado en Ciudad Juárez en verano o Mexicali. alguna vez que anduve en San Luis Río Colorado, Eh, escuchando a un presidente municipal panista partidario de la legalización de las drogas, porque me decía entre sus argumentos: oiga, es que aquí se me mueren los presos en la cárcel en época de calor. pues sí, Y pues. son pura gente que está ahí metida, pues porque son consumidores de heroína en aquellos años, ¿no? La llamada heroína café que fabricaban cárteles mexicanos y que tenía ya toda una plaga de jóvenes adictos en la franja fronteriza. Pero bueno, Federico. ya cuando te llegan esos calores, pues, o los que nos están llegando ahora aquí en la Ciudad de México, pues se acuerda uno de eso o de una caminata con migrantes por los rumbos de Tapachula y se le pasa a uno ya. Claro, Sí, eso sí claro. es calor. Sí, sí, ya, pues, palabras mayores. Federico, ¿cómo vas lidiando con este calor? Bien, bien, yo con la edad me he vuelto más condescendiente con el calor. En general soy un tipo al que le gusta más el frío, como que activa más el pensamiento. El calor, no voy a usar el verbo adecuado, atonta. El calor suele atontar un poquito, pero bien, bien, o sea, cuando ya nos pone estos ejemplos moralizadores en el que dio Arturo, ya no siento ánimo de quejarme de nada, o sea, Ya no, bienvenido al calor. No, pues es una muestra del calentamiento global. Ahora sí que no nos podemos ser tontos con ese tema. Lamentablemente creo que estamos en una situación récord ya continua, ¿no? Cada día se vence en todo el mundo la temperatura global y esto es una alarma más ante el problema climático. claro. Daniela, ¿y el frío, el calor político, cómo va? ¿El frío político? ¿Cómo va el termómetro? ¿Cómo lo vas sintiendo? ¿Cuál sería tu reporte del clima, que así es como luego lo dicen, el reporte meteorológico político, Daniela? Pues está cayendo un tormentón en el Poder Judicial, ¿no? Una tormenta con truenos y hasta temblor. Bueno, Pedazos ese no de se puede piña. pronosticar. Sí, ese no se, los temblores no se pueden pronosticar, pero vaya que retiembla la tierra allá en Pino Suárez porque, híjole, esta trama de Piña contra Saldívar, pues se está poniendo muy interesante y está escalando. Pero, pues digamos, creo que estamos en un momento en el que hablar de o los que todavía podían hablar de que los poderes son autónomos, de que el Poder Judicial es autónomo, creo que hasta aquí se acabó la facultad de poder asegurar que así era, porque bueno, tras la aceptación de esta denuncia anónima que circuló en todos los chats de periodistas un día antes de que se hiciera pública, pues ya vino a confirmar, es lo que podríamos decir, a confirmar el bando en el que está Norma Piña, que pues ya había tenido algunos tropezones, ¿no? Estaba recordando apenas los mensajes que le cacharon
con, si no me equivoco, Armenta, el senador Armenta, para una especie de presión. Los mensajes eran tan absurdos que pues en ese momento hasta muchos dudamos que sí fueran de Norma Piña, hasta que se le decir, no, pues que sí son míos y sí le escribí al senador. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos otra acción por parte de la ministra presidenta, que aunque tiene un bajo perfil en redes, es decir, que no se mantiene polémica, que no entra en discusiones en Twitter, que no responde a los señalamientos que tiene muy seguido desde la mañanera, pues con este tipo de acciones ahora sí, pues ya se lanza con alguien que está creo yo, también teniendo un papel cada vez más fuerte dentro del equipo de Claudia Sheinbaum, tanto que pues se cerraron filas, ¿no? No solamente de la propia candidata, sino de todo su equipo, cerraron filas con un Arturo Saldívar, que pues sí va a ser como interesante saber cuándo fue que tomó la decisión ya de lleno de apoyar ese proyecto político. Si bien dice que había algunas decisiones en la Corte que lo definían como de cierto lado de la historia, pues también creo que se trata de un abogado que pues llegó en el sexenio de Calderón a ocupar uno de los cargos más importantes en este país para todo abogado, que es el de ser ministro, ¿no? Entonces, tiene una trayectoria que valdría mucho la pena analizar, pero ahorita ya está protagonizando esa batalla contra el Poder Judicial y cerraría este primer inicio de la tormenta que hay allá en la sede del Poder Judicial con este caso de la denuncia, la que comentaba que se difunde en los chats de periodistas desde un día antes, la que es anónima y la que engloba el actuar de 61, de más de 60, para no caer en un error, más de 60 integrantes del Poder Judicial con actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso sexual, corrupción, una gran lista de posibles delitos. Cerraría diciendo que esa denuncia nos regala una especie de radiografía de todos los delitos que son posibles que ocurran dentro del Poder Judicial. Ya sea que lo haga Saldívar o no, pero creo que con esta denuncia ahora Norma Piña, en lugar de simplemente decir, sí, lo acepto y me siguen a Saldívar, queda con la obligación de aceptar que el Poder Judicial se debe tocar, que cada una de las salas del poder, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser investigadas, porque si está hablando, si está dando cauce, luz verde a que se investigue toda esa lista de delitos, ¿qué nos garantiza que solamente, de acuerdo con la denuncia, eran delitos que ocurrían en el equipo de Saldívar? Que no podemos pensar lo mismo de los otros ministros. Entonces, ya le dio causa, pero creo que también al mismo tiempo se mete el pie porque ese pretexto de que son autónomos ya no les queda y tampoco queda el pretexto de que el Poder Judicial no se toca porque con ese documento vaya que urge que haya algo que cambie de una vez, aunque sea poquito, aunque sea por encimita, el Poder Judicial. Gracias, Daniela. Federico Bonazo, tu lectura ya se nos fue. No, pensé que Arturo Cano se había disuelto por el exceso de calor, pero no, aquí está de regreso. Sí, me esfumé así como un mito. Sí, así. Voy a poner el aire acondicionado. Sí, eso. Federico, tu lectura meteorológica, si fueras quien tuviera que dar el clima político de este momento mexicano, ¿qué nos dirías? Empiezo por el tema que ya tocó Dani, que es el de la pugna jurídico-política que estamos atestiguando. Después hay otros episodios de la coyuntura electoral que podemos revisar, creo que bastante menos relevantes que este puntualmente conflicto entre Norma Piña y Arturo Saldívar como cabezas visibles de un conflicto que abarca a muchas otras personas y, por supuesto, a las instituciones. Yo digo que hay dos dimensiones del análisis. Dani ha hecho un resumen inmejorable, voy a intentar no repetir, a ver qué otros recovecos del análisis podemos encontrar. Claramente está la podredumbre del Poder Judicial a la luz. Tenemos a Hernán Gómez Bruera, por ejemplo, que simpatiza, todos lo sabemos, con la 4T, en una postura, no vamos a decir principista, pero reclamando que la sociedad revise esa podredumbre, de paso que la revise a través de su libro. Hagamos todavía un poco más de propaganda al libro de Hernán, que se lo ha hecho muy bien Xochitl, y en estas horas se ha mencionado mucho. Dicho esto con toda broma y cariño por Hernán,
pero él se pone en una postura de, bueno, no importa la coyuntura electoral, hablemos de esta crisis tremenda porque es una oportunidad inmejorable para revisar de qué están hechas estas instituciones que algunos quieren no tocar, que algunos dicen que han sido invadidas por el autoritarismo del presidente, y que lo que estamos viendo con esta filtración es que más que invadidas por apetencias dictatoriales de López Obrador, hay muchísima información que debe ser revisada, no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito de la discusión pública, porque es información clave, crucial, aunque sea porquería, aunque sea un lodo tremendo, es un lodo en el que creo que esta sociedad debe meterse de una buena vez por todas, revisar esa porquería a fondo. Es imposible, por otro lado, separar toda esta disputa política disfrazada de jurídica en tantos sentidos. Evidentemente que esto no resta, esto que acabo de decir, que es una disputa política disfrazada de jurídica, no quita este lodo mismo al que yo me refería, al que personajes como Hernán Gómez o como tantos otros periodistas también proponen entrarle sin miedo y sin convertir en tabú a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Poder Judicial. Pero inevitablemente hay un factor que nos anima a afirmar que es una disputa política, y es la filtración. Cuando se filtra esta información, este inicio acusatorio promovido de una acusación anónima por la ministra Norma Piña, nos damos cuenta que estamos ante una maniobra de índole político. Porque la filtración que entorpece, te lo van a decir todos los abogados, los de derecha, los de izquierda, los de centro, los que apoyen o no a la 4T, te van a decir que una filtración va a entorpecer el proceso judicial y que no le conviene para nada ese mismo proceso que se filtre, se mediatice y se contamine de toda la disputa política y de las presiones que genera la opinión pública sobre cualquier tema que se discuta. Entonces, la filtración es un factor clave para darnos cuenta que estamos ante una movida política en la coyuntura electoral. Una movida política que muestra que además de una disputa entre facciones políticas anti-4T, 4T o gobierno, como lo queramos ver, propuesta de Claudia Sheinbaum contra equipo de Xochitl Gálvez, lo que vemos también es que hay una vieja rencilla, que aquí están ciertos egos de los protagonistas, de los actores de la escena judicial en disputa. Acá es imposible disimular que hay un problema, no se sabe, hasta ahora no se ha manifestado demasiado el ministro en retiro Cosío, pero evidentemente conocemos todos la vieja pugna que hay entre Cosío y Saldívar, la pugna que hay entre Norma Piña también y Saldívar. Es decir, estamos viendo cómo algunos egos no tienen el menor prurito en subordinar su batalla y sus viejas rencillas personales, o mejor dicho, subordinar la institución judicial, el Poder Judicial, a sus batallas y rencillas personales, lo cual habla de también no solo una podredumbre de un sistema que puede ser corrupto u otras cosas más graves, sino de la podredumbre de una clase política, de una clase de funcionarios, de una clase judicial, de una familia judicial que no tiene el menor reparo en poner en riesgo el prestigio, la situación propia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial por disputas políticas o personales. Más o menos lo veo así. Es una materia que da para muchísimo análisis. En estas horas permanentemente tenemos nueva información que nos anima a ahondar en el tema. Pero yo veo estas dos dimensiones que creo que son las que vemos básicamente todos en este momento. Julio, ¿tu micrófono? No te escucho. Ahora yo solito me metí gol. Bueno, está bien, autogol. Arturo Cano, ¿qué nos dirías en tu reporte meteorológico político de estos días recientes, Arturo? Pues mira, llevan todo el sexenio o una buena parte gritando la Corte no se toca. Ahora podrían agregar la Corte no se toca excepto que seamos nosotros quienes la tocan. Porque cuando hacen esta defensa de la Corte, se llenan la boca sus defensores, los mismos ministros o exministros, con expresiones o palabras como independencia, autonomía, imparcialidad,
debido proceso. Y lo primero que hacen es que a mes y medio de los comicios filtran la información sobre una investigación que apenas está comenzando y sobre la cual además no hay ni siquiera mecanismos claros para cómo se puede realizar, porque por lo que he estado escuchando en las voces de los expertos, el Consejo de la Judicatura Federal, la propia Corte, ni siquiera tienen previstos los mecanismos para poder llevar a proceso a un ministro o un exministro. Algunos partidarios de la 4T, algunos militantes o figuras, han sugerido que Arturo Saldívar debe hacerse a un lado frente a este hecho para no afectar la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero parece ser que la decisión va en sentido contrario. Cuando ayer el ministro Saldívar da una conferencia de prensa acompañado de Mario Delgado y anuncia el contraataque, más bien parece que la idea que prevaleció en el bando de la 4T fue la de que esta denuncia fortalece la línea de campaña de Sheinbaum en el sentido de que el sistema judicial, el poder judicial está podrido y que hay que arreglarlo. Y en ese sentido, más que un estorbo o un elemento que resulta un lastre en la campaña de Sheinbaum, parece ser que quieren convertir al ministro Saldívar en una bandera de campaña, él en su calidad de coordinador de este proyecto de reforma judicial. Hay muchos ángulos en esta disputa que se presenta además en un momento muy delicado. Ya circulan por ahí miles o, bueno, exagero, quizá decenas de versiones sobre quién está de un bando y otro, cómo se están acomodando las fuerzas y cómo esto viene de una disputa de larga data donde podrían ubicarse dos grandes ejes. De un lado, el fiscal Gertz con la ministra Piña y del otro lado el exconsejero Scherer con el exministro Saldívar. En fin, algo que viene a suscitar un gran escándalo porque involucra personajes que están en la primera línea de los reflectores de los medios, pero que apenas nos permite abrir la puerta otra vez a lo verdaderamente importante, que es la reforma del sistema de justicia, efectivamente un sistema podrido, que además en estos días tiene encima el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y si se cumplirán o no las resoluciones de organismos internacionales derivadas de acuerdos que México ha firmado como participante y que sostienen que este mecanismo de prisión preventiva oficiosa debería utilizarse solamente en casos extraordinarios. En fin, viene a alimentar y a darle un toque muy judicial a la discusión o al debate sobre que ocurre cotidianamente en las campañas. Si no fuera por las cancioncitas pegajosas de Maynes, yo no sé qué sería de nosotros. Bien, Arturo, Federico, Daniela, en el tono de lo que hemos hablado de estas filtraciones o colocación temprana y con toda intención política de ciertos documentos oficiales, les pido que me permitan, es un videíto de 2 minutos de la magistrada Janine Otálora, que ha hablado en la sesión que está en estos momentos cursando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que es interesante y sobre eso quiero pedir tu opinión, Daniela. Adelante el video, por favor. De manera muy preocupante, presentaré por segunda ocasión en un lapso menor a los 6 meses una denuncia ante la autoridad competente en este tribunal por la entrega física de mis proyectos tanto a los medios de comunicación
como a las partes recurrente y tercero interesado en este expediente. Lo tuvieron dos medios, el Universal desde el fin de semana, Milenio ayer diciendo además que tiene en su posesión los dos proyectos, tanto el que se impugna a Francisco Cabeza de Vaca como en el que se impugna a Ricardo Anaya. Esto provocó incluso que recibiera en mi ponencia dentro del expediente un escrito del tercero interesado en el que da contestación a mi proyecto y dando las razones de por qué no lo comparte. Otro tema que me parece muy delicado es que a esta entrega de este proyecto fue circulado internamente, como lo hacemos todos los jueves, y habrá información que va a ser testada. Este proyecto tiene información sensible. Entonces fue entregada información sensible de manera pública y circulando absolutamente por varios lugares. La preocupación también, obviamente, de estas filtraciones desde adentro para que desde afuera vengan a presionar no son una práctica judicial deseable. Y finalmente señalar que este expediente lleva en mi ponencia ciertamente un cierto plazo, lleva 6 semanas aproximadamente, tiempo suficiente para que las partes pudiesen consultar el expediente y solicitar cuántas audiencias querían justamente en torno a este tema. Aquí dejo esta intervención preliminar que sí quería destacar esta situación y devuelvo los proyectos a la discusión jurídica, campo del cual nunca debieron de haber salido, y cesar con ello el debate político exterior. ¿Cómo ves, Daniela, lo que señala la magistrada Otálora? Pues vaya relajo que se traen adentro, ¿no? Porque, o sea, digo, en el ámbito periodístico, y lo hemos platicado aquí en otra ocasión, el asunto de las filtraciones, no es como nuevo dentro del periodismo y ha sido una herramienta que ha servido para sacar piezas incluso en el mundo, pues no es un asunto de México, sino de todo el periodismo en general. Que una filtración, una pista ha servido para sacar grandes investigaciones, pero pues se entiende siempre las filtraciones como una petición de quien la da para un cierto objetivo, ¿no? Por lo regular, pues este documento o esta, no sé, este consejo de por dónde empezar a buscar, pues viene de parte de un político, pero aquí lo que podemos, no sé, suponer de lo que ocurre con la ministra Janine Otálora es que pues alguien se las está sacando, ¿no? O sea, que alguien, porque también llama mucho la atención por la información que saca Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es uno de los aludidos. Él la sacó a las 11:52 de la mañana, un tuit en donde ya pues habla casi punto por punto del proyecto, ¿no? Que se va a discutir, que es uno de los más polémicos, él y el de Ricardo Anaya, porque pues como pues, son personas que ni siquiera viven aquí, que no han estado aquí en los últimos años, pero resulta que de la nada van a poder regresar al país con todo y fuero, y además para ser parte de la toma de decisiones de toda una nación. Entonces, claro que son polémicos, entonces, híjole, pues el asunto está en que se empiece a aceptar por parte del Poder Judicial que algo tiene que ocurrir, o sea, porque de nada sirve que empiecen a decir que no se toca, que está todo bien, que es más bien una afrenta del Ejecutivo, que es un asunto de la dictadura, como ya lo está diciendo Loret de Mola, también lo acabo de ver en Twitter. No, o sea, yo creo que mucho de todo este problema hubiera cambiado si Piña, que llegó incluso en un momento histórico, al ser la primera mujer en presidir el poder judicial,
pues en lugar de decir que el Poder Judicial no se toca, hubiera hecho movimientos. O sea, ahorita ya tenemos a una magistrada que está diciendo que le están filtrando todos sus documentos, incluso con datos sensibles, lo cual también me parece muy delicado, pero pues que nos lleva a que también no hemos avanzado mucho en la cultura de la protección de los datos personales. Entonces, pues no sé si tengan que cortar cabezas dentro de su equipo, pero lo que sí es que se está haciendo demasiado común que estos proyectos estén saliendo desde días antes. Tiene toda la razón, desde que salió el Milenio ya se estaba sumando hacia dónde iba el proyecto, y claro que termina ejerciendo una especie de presión. Entonces, ojalá pues se encuentren a quien lo está filtrando, porque si hubiera una intención, pues yo creo que se hubiera ahorrado esta denuncia la magistrada Yanin. Así que pues ojalá ya se pongan las pilas en el Poder Judicial, porque este tipo de casos tan pequeños, no lo comparo obviamente con el que estábamos hablando hace rato, de la denuncia anónima, pues el hecho de que se estén generando estos malos hábitos de empezar a filtrar a la prensa, yo creo que sí necesitaría ya el hacer un anuncio de medidas más drásticas para los propios miembros del Tribunal Electoral, sobre todo cuando mucho de toda esta elección, de acuerdo con la oposición, pues apunta hacia allá, ¿no? De empezar a judicializarla, de llevar también todas las caídas que tenga el presidente y sus intervenciones, como dicen, en el proceso electoral. Entonces, pues este tipo de quejas me parecen peligrosas que ocurran en un momento en el que el Tribunal Electoral apenas en diciembre tuvo otra crisis, se destituyó a Reyes Rodríguez Mondragón, se hablaba de la presencia muy adentro de un grupo de panistas que ahorita están haciendo campaña con Santiago Taboada aquí en la Ciudad de México. Entonces, ojalá habláramos de que el tribunal va a llegar muy sano y muy estable a la elección, al momento de calificar la elección, porque pues se prevé que en ese momento también se ponga muy ruda la cosa. Bien, Daniela, gracias. Federico, antes de pedirte que nos des tu opinión justamente sobre este tema, el elefante blanco que dirige Carlos Manuel Juárez da ya la información. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no será candidato a diputado plurinominal, sentenció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sesión de hoy. El proyecto elaborado por la magistrada Yanin Otálora fue aprobado por 4 votos a favor y 1 en contra, el que se había previsto y señalado, el del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. La información que recabó el tribunal confirmó que Cabeza de Vaca tiene activas 2 órdenes de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal, y en segundo lugar, que se ha sustraído de la justicia para evitar la acción penal. ¿Cómo ves, Federico Bonazo, que queda ya definitivamente y sin posibilidad de ningún recurso en contra, queda fuera este personaje, García Cabeza de Vaca? Federico. ¿Qué caso tan complicado, tan raro? Porque no nos olvidemos de la declaración del presidente, que es medio rara, y no logro interpretar del todo, de que había un documento de la unidad de inteligencia financiera contra Cabeza de Vaca que era apócrifo. Eso declaró López Obrador en un momento, y eso permitió, bueno, una pelea ahí de dimes y diretes con Santiago Nieto, ex director de la unidad, diciendo que no, que era un documento avalado por el FBI. Ahora vemos esta resolución que uno tendería a festejar como, bueno, lo lógico, de como un personaje tan imputado, tan relacionado a delitos gravísimos, desde el lavado de dinero a otras cosas peores, en su pugna con el otro exgobernador Eugenio Hernández Flores, personaje que ayer rompía con un cuchillo una cabeza, hoy en la mañana una cabeza de vaca justamente, y que acusa al exgobernador Cabeza de Vaca de haberlo perseguido de manera política y judicial, es decir, de haber criminalizado en su caso y haberlo puesto 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto estuvo Hernández Flores en prisión, de los que acaba de salir, y que ahora le permiten ser candidato del Verde Ecologista en la coalición con Morena por, si no me equivoco, también es una diputación del Partido Verde. Entonces, estamos viendo ahí, no sé, el periodismo me parece en México a veces es como el arte de interpretar señales, ¿no? Estamos
librados a una suerte de hermenéutica donde tenemos que andar interpretando qué quiso decir el presidente con ese guiño ahí en la mañanera, por qué brincó luego Santiago Nieto, qué significa esta foto, cómo es posible que una oposición suicida, o justamente por ser suicida se explicaría, lo escoja en una primera instancia un hombre con tantas imputaciones legales como el asesor en materia de seguridad. ¿Es esta una señal al crimen organizado de parte de la oposición? ¿O lo fue o lo quiso ser? La separación de Xochitl, ¿no? Que sube fotos y luego las baja, se arrepiente. Gente que sube fotos con Xochitl como cabeza de vaca para auto-legitimarse y después las borran. En fin, es un circo, de alguna manera, un circo judicial, un circo político, un circo electoral. Y los ciudadanos un poco azorados, impávidos, vemos este circular de circos, digamos, este peregrinar de personajes que nos regalan un sketch tras otro, que demuestran un poco lo que yo decía en el comentario anterior. Quizás que en este sexenio se ha producido por primera vez algo que no había ocurrido con la transición panista de Fox, de Calderón. Se ha producido también una suerte de sacudida brutal de la narrativa, de la escenografía con la que los políticos, la sociedad, se protegía a sí misma de las cosas dolorosas o que les daba miedo de mirar en ese gran espejo de la conciencia social. Y que estamos viendo cómo se destapa el hedor, cuáles son los protagonistas de ese mismo lodazal, cómo queda al descubierto una cultura de la ilegalidad, una cultura del peculado, una cultura de la corrupción, del lavado de dinero, y que se salvan muy pocas figuras de este lodazal. En esta coyuntura electoral, el lodazal está incrementado, digamos, hay un combate entre los dos polos en pugna, y la ciudadanía, repito, vuelve a atestiguar este intercambio de estigmas, pero no solo de estigmas, también vemos de pasados corruptos, siniestros, de los que han sido los protagonistas directos y principales de la escena política. ¿Acaso sea positivo todo esto? Pero no deja de causar un movimiento muy fuerte, ¿no? En los que atestiguamos cotidianamente la aparición de este lodazal, a lo que yo me refiero como lodazal, de esta podredumbre. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, mira, déjame compartir rápidamente. Ha habido, pues obviamente, los mensajes en redes sociales en un sentido y en otro. Mira lo que dice Sergio Gutiérrez Luna, que ha sido personaje importante ahí en la Cámara de Diputados a nombre de Morena. Hoy se hizo justicia. El Tribunal Electoral confirmó lo que tanto hemos venido diciendo: un prófugo de la justicia no puede ser candidato. Cabeza de vaca no será diputado federal. Dice postdata, esta foto es de cuando en la Cámara de Diputados le quitamos el fuero y la Suprema Corte lo protegió. Tenemos ese tuit o mensaje. Creo que hay otro que también tenemos relacionado con este mismo tema. Déjenme ver si no me estoy equivocando, pero creo que algo tenemos. Si no, bueno, Arturo, ¿qué opinas de este tema de la salida de cuadro electoral de García Cabeza de Vaca? Tu micro. Estaba como cantado, había sido una figura, ha sido una figura muy polémica. El año pasado recuerdo que hubo mucha discusión en torno a su figura cuando lo nombraron responsable de seguridad en el Frente Fuerza y Corazón por México. Hubo tantas opiniones en contra que tuvieron ahí que bajarlo. Luego se dio aquella escena de una foto con la candidata Xochitl Gálvez que después el mismo Cabeza de Vaca borró de sus redes sociales. Pues era un personaje muy incómodo para Gálvez, para todo el bloque opositor, y pues ha confirmado ya el tribunal correspondiente que pues no puede ser candidato porque sí tiene una orden de aprehensión en contra. Personajes como Cabeza de Vaca, tengo yo la impresión que más que buscar ser candidatos porque las fuerzas vivas de sus partidos se los pidan, porque oye, usted nos da
representa para nosotros una guía, un faro y algo que va a jalar el voto de los electores. Creo que más que eso, pues lo que estaban buscando era el fuero que da el ser diputados, como lo buscan varios que siguen siendo candidatos, a los que no les van a quitar las candidaturas, ¿no? Pienso, por ejemplo, aunque no tenga órdenes de aprehensión, pues con la larga cola que tiene otro que va a ser diputado, aunque por el bando contrario, el ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco. Entonces creo que el caso de Cabeza de Vaca se había vuelto algo de particular de interés, pues por el papel que ha desempeñado Tamaulipas en la política mexicana en los últimos años, y también porque era un cliente frecuente de la conferencia matutina y del debate que se ha dado en los últimos tiempos sobre si el narcogobierno es uno o el narcogobierno fue otro, en fin, en esta lanzadera de lodo que ya lleva bastante tiempo en el debate público, pues Cabeza de Vaca era una de las figuras principales. Muy bien, Arturo, gracias. Daniela, el presidente de la República hoy dijo que sus opositores siguen la doctrina Al-Azraqui, que consistiría en mentir, mentir y mentir. Hizo una serie de comparaciones de cómo ese tipo de maniobras propagandísticas eran elaboradas por regímenes y personajes que no vamos a nombrar aquí para que no nos censure YouTube, pero que tienen una relación con posturas excluyentes de la opinión de otros y la repetición machacona de una propaganda. ¿Qué opinas de esa postura del presidente de México que dice, pues es que es la doctrina Al-Azraqui, mentir, mentir y mentir? Esto sobre todo relacionado con el tema de la reforma al sistema de pensiones en particular, pero dice el presidente, en lo general es la desesperación de los opositores. ¿Qué opinas, Daniela? Sí, si uno se mete al canal de Al-Azraqui, sus videos tienen como portada. Qué paciencia espartana. La verdad, no quería empezar con eso, pero sí dedico a veces mi tiempo a ver Al-Azraqui latinos. Para que ustedes no lo tengan que hacer, yo lo hago. Pues sí, es obligación profesional, Dani, ni modo. Se agradece. Exacto, entonces, si uno se mete, pero no lo hagan, se mete al canal de Al-Azraqui, las portadas de sus videos los tiene, por ejemplo, con el rostro, ya sea de Andrés Manuel o de Claudia Sheinbaum, alterados, es decir, los pone con cejas como de malignos o cejas tristes, con lágrimas falsas, obviamente, o con la boca así triste, o sea, tiene una manipulación de los personajes con cabeza de nueva encuesta pone furiosa a Claudia Sheinbaum, u otra de Xóchitl destruye a AMLO y a Claudia, Xóchitl con ceja de ganadora y Claudia Sheinbaum y AMLO llorando, o sea, pero literal, o sea, los pone así como se los describía, con la boca triste y con lágrimas supuestamente, y con estas, por cierto, también no me voy a quedar con las ganas de decirlo, este tipo de portadas muy amarillistas que no solamente están del lado de la derecha, también lo encontramos con muchos creadores de contenido, pues que se dicen seguidores de la 4T, del proyecto de Morena, que también tienen mucho de este sensacionalismo que raya en la mentira, ¿no? Y lo de Al-Azraqui, en los videos, en sus entrevistas, pues no solamente es el mentir, 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 sino también es el agredir y el ser muy exageradamente misógino. O sea, su último programa después del debate, en el que estaba muy enojado por cómo le había ido a Xóchitl Gálvez, perdón por lo que va a decir, pero de pendeja no la bajaba. Entonces, decía, no, es que yo le dije que yo la asesoraba, pero no, que esto y aquello. Y yo le hubiera dicho desde el primero que pendejeara a Claudia Sheinbaum. O sea, de verdad, me sorprende, por ejemplo, que si se considera amigo de Xóchitl, que la rebaje o que la trate con bajo esos términos, pero también a la par
que su consejo sea que a la que él maltrata también maltrate. Entonces es como una cadena de rabia la que tiene Alasraqui, pero que no sorprende, o sea, eso era Alasraqui cuando tenía su columna en el Universal, o sea, de verdad esa columna de cartas que hacía era de lo peor, entonces él sigue siendo el mismo, el tema es que, y un beneficio para todos nosotros, es saber quién está alrededor de Alasraqui. En este caso, para la desfortuna de Xóchitl, a pesar de que la trate muy mal, de que la humille verbalmente y públicamente, que eso es lo peor, porque el señor no tiene como una especie de reserva de no decirle esas ofensas a Xóchitl Gálvez en su programa, sino que lo hace como si nada, en su escenario de desayuno, todo live, o sea, maltrata a Xóchitl verbalmente, pero podemos ver quiénes nutren ese escenario de Alasraqui, que es Mariana Gómez del Campo, que es Kenia López Rabadán, que es Javier Lozano Alarcón, que, híjole, juntos de verdad son dinamita, pero dinamita muy mala, o sea, es un vómito verbal el que tienen la mayoría de las ocasiones, entonces nos sirve mucho también verlos, escucharlos y saberlos juntos, ¿no? Porque ya también sabemos de qué boca van a salir todas esas estrategias que son muy claras, mentir, escupir palabras llenas de ira y agredir, porque eso es a lo que se ha dedicado todo este tiempo. Afortunadamente las cosas no le han salido muy bien, o sea, tienen, uno de sus videos sí tienen unas cifras elevadas, pero pues ya la última queja fue que ni Xóchitl quería aparecerse con él. Entonces, la verdad, ojalá sean personajes que van de salida. Desafortunadamente creo que desde la mañanera a veces también como que se les vuelve a dar una causa, ¿no? Al momento de darles mucha importancia. Por ejemplo, pasó con López Dóriga, que también ya iba como de salida después de que lo corren o termina de trabajar en Televisa, pero otra vez desde la mañanera vuelve a tener bandera, el presidente lo coloca como uno de los periodistas opositores y otra vez ya tiene una causa. Creo que con Alasraqui, pues siguiendo esa lección de López Dóriga, pues también tendríamos que convertirlo en un señor que se dedica a odiar, porque básicamente es eso, ya el asunto de una pizca periodística ya no está, si es que era periodista, pero yo creo que a ese tipo de personajes sí valdría mucho la pena ya irlos sacando poco a poco, porque lo único que abonan es odio y muchísimas mentiras. Nos queda clarísimo que sí hay una doctrina Alasraqui, pero lo que me parece más importante es identificar a quienes están cerca de él porque confían en esa estrategia y sobre todo la replican. Bien, gracias. Antes de seguir adelante, déjenme compartir este mensaje de Ángeles Guerrero que dice: los invito a suscribirse a nuestros canales informativos de Julio Astillero y Astillero TV o confirmar y ratificar sus suscripciones. Hoy hemos llegado ya a 650,000 suscriptores en YouTube, pero hace 2 meses teníamos 580,000 y no avanzábamos porque retiran la suscripción a nuestro programa. Invitamos a quienes nos sigan a que una forma de apoyar nuestro programa y su crecimiento es el hecho de que revisen su suscripción. Es posible que usted crea que tiene mucho tiempo que se suscribió y que está suscrito o suscrita, y es probable que se lleve la sorpresa de que le han retirado su suscripción y que se la pueden estar retirando una y otra vez. Nosotros hemos podido avanzar gracias a esta insistencia, a esta petición a ustedes de que revisen las suscripciones. En fin, Federico, está el tema de Alasraqui, desde luego, pero no quiero que se nos termine el tiempo sin pedirte una reflexión sobre este tema de lo que tocó la secretaria de Gobernación Alcalde respecto al tema de la prisión preventiva oficiosa. Por favor, lo que quieras abundar sobre estos temas, Federico. Gracias, Julio. De Alasraqui algo muy breve, lo dijo todo ya muy bien Dani, pero es simplemente que aquel propagandista que no podemos mencionar, ni siquiera se puede mencionar a qué régimen pertenecía, porque pertenecía. Pues sí, el régimen sí, suéltale, échale. El régimen sí, el que sucedió al Tercer Reich, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. El propagandista del dictador sostenía que había que instalar una mentira repitiéndola tantas veces que se generara la impresión de que era verdad. Pero lo que no decía este hombre, que era bastante más inteligente que Alasraqui, es que le avisaras a la gente: oigan, vamos a mentir, abusados, porque todo lo que vamos a decir ahora desde el régimen va a ser mentira, es propaganda, ¿eh? No,
son tan torpes, por usar un adjetivo leve, y al usar un adjetivo leve no usamos el adjetivo que correspondería usar. Este cuate Alarraqui y tantos otros son tan torpes que le avisan a la gente, igual que Marquito Cortés, que le avisa a la gente indignado cómo son los entramados de la negociación política. La verdad es que estamos ante, no podemos decir una nueva, en el caso de Alarraqui, estamos ante una vieja combinada con nueva clase política y publicitaria política que no logra levantar el vuelo. De la prisión preventiva oficiosa, te agradezco que lo podamos comentar, aunque sea brevemente. Ayer vimos yo con franco desagrado las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, porque no considero que el camino del punitivismo, de la demagogia punitivista, que además puede esconder maniobras que no me atrevo ni siquiera a sugerirlas porque, bueno, se puede malinterpretar, pero que no corresponden a un gobierno de izquierda, promover una medida, un instrumento jurídico que, por un lado, le quite responsabilidad a las fiscalías para hacer bien su trabajo, para sustentarlo de manera procedente y bien fundamentada a la hora de entregarlo a un juez, y a la vez este mismo mecanismo, la prisión preventiva oficiosa, resta al juez la facultad de revisar esa investigación previa y determinar en tiempo rápido, porque existe, ojo, la prisión preventiva justificada, en tiempo rápido determinar si es procedente o no que el acusado pase el proceso judicial inmediatamente en prisión. Porque la prisión preventiva oficiosa es absolutamente violatoria de los derechos humanos. O sea, ya cualquiera va a poder acusar a cualquiera. De hecho, está vigente y la Suprema Corte la está revisando. Y otra vez tenemos a la Suprema Corte revisando algo tan importante y todo el mundo politizando si lo revisa la Suprema Corte, entonces que está mal, y defiende por razones políticas o de coyuntura electoral una medida judicial profundamente violatoria de los derechos humanos. Y hay excusas, la veíamos ayer a la Secretaría de Gobernación diciendo que esto violaría la soberanía mexicana. No, para nada, es absurdo pensar de esa manera. Está en el artículo 1 de la Constitución mexicana el respeto irrestricto a los derechos humanos en correlación también con lo que dice el derecho internacional y lo que dicen los organismos internacionales de derechos humanos, y que la Constitución mexicana tiene que siempre, y la justicia, mejor dicho, tiene que fallar siempre a favor de la perspectiva de los derechos humanos. No hay ninguna violación de la soberanía, como algunos personajes muy, muy casados con la 4T no logran ver, porque no logran distinguir que una cuestión es la discusión política, electoral, e incluso la discusión legítima que se pueda tener contra el accionar de la ministra Piña no tiene nada que ver con una discusión central como es la prisión preventiva oficiosa, que es un instrumento, repito, que tiene además en prisión a muchísima gente inocente, que es absolutamente violatoria de los derechos humanos. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, antes de que se nos vaya el tiempo, por favor, por favor, elige 1 o 2 estados de los que están en contienda en este momento y dinos lo que mejor te parezca de lo que está sucediendo en cualquiera de ellos, porque tú tienes siempre mucha información, muchas fuentes. ¿Qué nos dices de cómo van las elecciones estatales y qué casos te resultan relevantes, Arturo? Pues yo creo que hay que echarle un ojo particular a estados como Sinaloa, por lo que ahí ocurrió en 2021, con eso de el secuestro temporal de dirigentes o candidatos, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, con el reciente hecho de la desaparición por unas horas de 2 operadores del partido sinaloense, un partido local que dirige, que encabeza o cuyo dueño es el exrector de la Universidad Héctor Cuen. Pero además de este caso, que fue el más sonado, yo he recibido de mis contactos allá en Sinaloa muchas denuncias, notas de periódicos locales que hablan de renuncias de candidatos a regidores, a diputados locales en diversas partes del estado, luego de recibir amenazas o de ser
secuestrados o sufrir secuestros express para sufrir y amenazas. Alguno de esos contactos de Sinaloa me compartió el mensaje que le envió un candidato en el que le decía: todos los que estamos ahorita en las listas nos las estamos jugando. Entonces creo que vale mucho la pena dar un seguimiento puntual a lo que ocurre ahí y en otros lugares donde existe una fuerte presencia de grupos criminales que pueden actuar o que han actuado a favor de un bando o de otro, dependiendo cómo se acomoden las fuerzas. Lo mismo, pues en el caso de Guerrero, yo no sé, por ejemplo, cómo van a ir elecciones en Chilapa, ¿no? Ahí les han matado desde 2015, hay una vieja historia de asesinatos de candidatos de distintas fuerzas, de uno u otro bando. Son clarísimas las imbricaciones, las relaciones que hay entre fuerzas políticas y grupos criminales con presencia en la región. Pues yo creo que es muy interesante echarle ojo por ahí. He estado siguiendo también el caso de Yucatán, porque me parece interesante echarle el ojo a una entidad donde gobierna Acción Nacional, y dado que que en la mesa de los martes ya está ocupado para siempre el tema de Guanajuato, pues mejor se enfoca uno en el caso de los yucatecos, ¿no? Ahí me parece interesante cómo están como corriendo en pistas distintas la candidatura de Claudia Sheinbaum y las candidaturas locales, porque parece ser que algunos de los locales, particularmente Rommel Pacheco, que busca la alcaldía de Mérida, pues no tiene el mismo interés en su propia campaña que el que ha mostrado Claudia Sheinbaum, que se la pasa recorriendo el país desde hace varios meses, ¿no? Aunque otro dato interesante, según me refieren operadores de la oposición por allá, es que han hecho estudios y la caída de Xóchitl Gálvez, no así de los candidatos del PAN o de los candidatos opositores, la caída de Xóchitl Gálvez es definitiva en un estado como Yucatán. Bien. Arturo, gracias. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Nos queda tiempo para un postrecito de 2 minutos cada cual para ir cerrando este programa. Así es que, Daniela Barragán, postrecito, por favor. Pues contarles, seguramente lo vieron, sobre este pleito entre priistas de Alejandro Moreno denunciando a Erubiel Ávila por un desfalco de 1,365 millones de pesos. Porque él acusa, que es muy chistoso esto ya, Alejandro Moreno Cárdenas acusa que Erubiel Ávila se convirtió en el operador político de Morena y que ya por eso se tiene que hacer público este desvío de 1,300 millones de pesos del dinero del Estado de México, pero cuando era operador político del PRI con el desvío de 1,365 millones de pesos, ahí sí no decía nada. Entonces, ojalá que de algo sirva toda esta adopción de malos perfiles de Morena, de expriistas, digo, que dicen que es a través del verde, pero ya sabemos cómo es el asunto, pero ojalá de algo sirva para que los priistas enojados saquen todos esos datos de sus ex amigos, de sus ex compañeros, porque por lo visto de Erubiel Ávila tenían muy a la mano el dato del desfalco de más de 1,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, que pues ojalá no quedara solamente en una declaración de Alejandro Moreno Cárdenas para la campaña de Xóchitl Gálvez, sino pues que se investigue. Y ahí también el llamado a la maestra Delfina, porque pues no se sabe mucho de lo que esté haciendo, de algunas medidas. Digo, no sabemos si tenía que llegar y revisar cómo recibió todo, si había algún desfalco por parte de Del Mazo, por parte de Erubiel Ávila. Era grande la oportunidad que tenía Morena de llegar a una entidad gobernada por el PRI, porque era abrir todos los documentos de, por ejemplo, la administración de Peña Nieto, todo lo que tenían a la mano, pero pues al parecer
no ha sido prioridad el combate pues a todos estos exgobernadores que, pues imagínense, en el Estado de México somos los que padecimos a Peña Nieto 12 años como gobernador y luego como presidente. Entonces tenía mucho material, pero pues insisto, creo que no ha sido mucha prioridad para la maestra Delfina, así que pues bueno, ojalá el dato de Dubiel no se quede solamente en esa declaración de Alito Moreno. Muy bien, Daniela, gracias. Les recuerdo a quienes nos escuchan que está por salir un libro de entrevistas, según esto, del periodista Mario Maldonado con Enrique Peña Nieto, entrevistas realizadas en Madrid y en República Dominicana. Han dado un adelanto en el cual se dice que Peña Nieto buscó por la vía del jefe de ayudantía del presidente López Obrador, Daniel Asaf, el entrar en contacto con el presidente, que fue la última vez que hablaron, porque Peña Nieto le agradeció a López Obrador el que en un acto político en el Estado de México con Alfredo del Mazo haya dicho que era un demócrata el propio Peña Nieto y que Peña Nieto le habló para agradecerle y según la versión que está en este texto, dice supuestamente que el presidente le habría dicho que bueno, que eso es lo que pensaba, que no había nada que agradecer y adelante. En fin, Peña Nieto agradecido de ahora tener el título de demócrata en México. Bueno. No queda duda de que pues sí fue muy bien tratado Peña Nieto durante todos estos años. Intocable y elevado a los altares de la democracia, de licenciado y de buen ciudadano. Exacto. No es poca cosa después de todo lo que vivimos y lo que denunciamos y señalamos en su momento del enorme banquete de corrupción que se sirvieron y que tenía Peña Nieto como el principal orquestador y beneficiario. 6 años de impunidad, intocable Peña Nieto. Bueno, Santiago Nieto aparece también en escena respecto a Cabeza de Vaca con este mensaje. Miren lo que ha puesto. Dice, la justicia y la ley existen. 2 años he sufrido los ataques de Cabeza de Vaca, quien ha financiado una campaña mediática en mi contra. Hoy, el Tribunal Electoral aplica el artículo 38, fracción quinta de la Constitución. Al ser prófugo de la justicia, tiene suspendidos sus derechos. Y bueno, estemos atentos a que ya está disponible la entrevista que hizo Ina Afinagenova, la periodista de origen ruso radicada en Madrid que participa en Canal Red con esta entrevista a Claudia Sheinbaum, entrevista a fondo. Bueno, Federico Bonazo, postrecito, por favor. Yo me iba a ir por un postrecito, pero este epílogo que inició Dani me lleva a otro postrecito. A ver. Yo iba a hablar de la inteligencia artificial, pero lo dejo para alguna otra ocasión. No, vuelvo a lo de la porquería, que es el tema recurrente que tengo en la cabeza y que lo he dicho muchas veces a lo largo de esta mesa de hoy, porque esta pelea entre Dubiel y Alito es verdad que es un episodio más de este tirar porquería con ventilador que estamos viendo, que insisto, acaso le haga bien a la sociedad. Y luego lo que tú ponías de la democracia me hace llevar a esta última reflexión, que es esta exoneración de Peña Nieto como un demócrata, ¿verdad? Revisar, le recomiendo a nuestra audiencia que revise lo que fue la conferencia de Pablo Iglesias, justamente, en la UNAM. Él dio una conferencia sobre la democracia y lo dijo con el talento de comunicación que tiene el ex vicepresidente del gobierno español, para invitarnos a repensar qué es la democracia hoy, qué significa la democracia hoy, y que un concepto de democracia alejado del goce de derechos es un concepto más o menos vacío. Les recomiendo mucho al público astillero que revise la brillante exposición de Pablo Iglesias en la UNAM hace una semana y pico. Muy bien, Federico, gracias. Arturo Cano, postrecito, ahora sí para bajar la cortina del changarro, Arturo. Pero con sonido, Arturo, pues, si no, nomás a puras señas no se vale. Sí, ya estás como Miles. No se te escuchó, Arturo. Pensé que la elocuencia de mis manos sería suficiente. Yo comienzo mi postrecito con una pregunta. Si en alguno de sus más bellos sueños o terribles pesadillas usted quisiera ser candidata o candidatos a algún cargo de elección popular, ¿contratarían a Larraqui como publicista?
Yo no. Yo No, tampoco. pues imagínate. No. Es que a lo que voy es un personaje tan menor. A mí me recuerda por el tono de su voz, por la manera como se expresa, y dicho sea eso con todo respeto para los personajes a los que me voy a referir, a aquellos merolicos que se ponían en la Alameda y que en un costal llevaban una víbora. En algún momento sacaban a la víbora y decían: Chivino, maldito animal, el demonio, vamos a trabajar, Chivino. Y entonces, bueno, pues engañando a la gente, le sacaban una lana, luego a veces tenían algunos patiños ahí que bolseaban a los asistentes, que estaban muy, muy divertidos. Lo de Alarraqui a mí me parece que es una buena jugada del presidente utilizarlo como punching bag, utilizarlo como bolsa, como saco de bolseo, pero creo que no representa sino a un sector muy pequeñito y cada vez quizá más pequeño de la oposición. Todo el programa de Alarraqui es una fábrica de caricaturas, ¿no? Cuando se refiere a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, nunca la menciona por su nombre o rara vez, sino siempre dice Titina, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero es un pequeño sector de la oposición, digamos que uno de los sectores más ultras de la oposición, más a la derecha, que parte de la idea de que son superiores intelectual y moralmente a todos, al país entero, y por supuesto a los votantes de la 4T, a los que no dejan de considerar poco menos que borregos, ¿no? Entonces yo creo que es lamentable que ese tipo de personajes todavía tengan alguna escucha, aún en las filas de la oposición más recalcitrante, porque pega ese discurso en sectores que creen imposible que Xóchitl Gálvez sea derrotada en las urnas, por ejemplo. Claro. Bien, pues hemos repasado todo del calor físico al calor político, a las Raki, de todo hemos tenido aquí, lenguaje de señas con Arturo Cano, de todo. Así es que, Daniela, Federico y Arturo, es un placer platicar con ustedes. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Julio. Un abrazo Nos para vemos. todos.